Bueno, ya está prendida la cámara. Ya, perfecto. Bueno, no sé si nos estén viendo, espero que sí. Eh, Ahora vamos a presentar una, eh, una mesa temática, digamos, con distintas ponencias de autores de Brasil, de Chile, de Perú. Y en primer momento, pues vamos a tener la presencia de Ana Caroline de Souza Cassini, Sergio Domínguez, eh, quienes nos van a hablar acerca de la historia de la psicología educacional en el Brasil. Un análisis de la presencia de la psicología en la revista brasileira de estudios pedagógicos, ¿no? De manera que, en todo caso, les cedemos la palabra para que puedan presentarnos su tema. Bienvenidos a todos. Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Ana Caroline Cassini e esse trabalho foi construído junto com meu orientador, Dr. Sérgio Domingues, pelo Centro Universitário de Viçosa, Univiçosa. Eu sou graduanda no curso de Psicologia, né? Estou concluindo minha graduação agora, e esse trabalho foi realizado também pelo incentivo da Bolsa de Iniciação Científica. O tema do nosso trabalho é a História da Psicologia Educacional no Brasil, uma análise da presença da psicologia na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, REBEP. A REBEP, ela é um documento oficial do governo, né, do INEP, e ela foi fundada em 1944. Na introdução do nosso trabalho, a gente buscou trazer um pouco essa relação entre a psicologia e a educação no Brasil. Sabemos que são campos disciplinares distintos, mas que historicamente possuem interesses intelectuais em comum, como desenvolvimento, aprendizagem e outros que serão discutidos ao longo do trabalho. Foi no campo educacional que a psicologia, em grande medida, fundamentou e aplicou suas teorias e práticas aqui no Brasil. A psicologia também fornecia subsídios teóricos e técnicos para fomentar a ação educativa no Brasil. Nós vemos também a relação entre esses campos através da criação do pedagógio em 1890, o movimento de escola nova aqui no Brasil também. Também a psicologia encontrou na educação um campo para a difusão de suas pesquisas no país. E a REBEP, como eu disse, né, foi um importante meio para essa difusão. A relevância da pesquisa consiste em investigar a produção científica publicada na revista, quais autores, temas e conceitos em psicologia foram mais frequentes no período estudado, que é o período de 1944 a 1964, constituindo os primeiros 20 anos da revista, possibilitando compreender essa relação estabelecida entre os campos. Os nossos objetivos consistiam em investigar a presença da psicologia na REBEP, publicação oficial do INEP, a fim de compreender as relações históricas entre os campos no período estudado, analisar a revista como fonte oficial do governo brasileiro na divulgação de diferentes modos de se pensar a educação, através da publicação de artigos localizados na seção Estudos e Debates. Pesquisar também os números publicados na REBEP do volume 1, número 1, de 1944, até o volume 42, número 96, de 1964. A gente buscou identificar os artigos que apresentassem temas, conceitos e autores relacionados à psicologia para compreender quais foram, né, as suas contribuições no campo educacional no Brasil. Também buscamos identificar o espaço ocupado por temas e autores relacionados à psicologia ao longo desse período e também analisar as diferentes problemáticas e interesses intelectuais que caracterizaram o cenário brasileiro, né, a partir desses temas distintos, teorias e autores da psicologia. A nossa fundamentação teórica utilizada baseada no conceito de recepção de teorias psicológicas de Degfall. A metodologia empregada constitui um estudo bibliométrico desenvolvido através da identificação de temas relacionados à psicologia, então buscamos realizar uma pesquisa descritiva e interpretativa dos dados. Foram selecionados
os artigos cujos títulos abordassem conteúdos referentes à psicologia, como, por exemplo, nome de autores, teorias e sistemas, processos psicológicos, conceitos, temas, áreas de atuação. Através dessa seleção inicial dos títulos, a gente realizou uma leitura sistemática dos artigos, e uma leitura integral, né, desses artigos, para que a gente conseguisse identificar os autores dessas teorias, sistemas, processos psicológicos e conceitos. A partir desses dados, a gente iniciou também a confecção de tabelas para conseguir uma organização dos dados obtidos. Os principais, né, resultados e discussões. A gente identificou logo no primeiro volume, né, número 1 da revista, a presença da psicologia na apresentação, né? Logo na apresentação da revista já existia a citação de alguns autores, como, por exemplo, Claparède, Piaget, Binet, Montessori, e logo também nessa mesma edição, né, no número 1 da revista, identificamos um artigo de Helena Antipoff, que foi uma figura muito importante para o desenvolvimento da psicologia no Brasil, para difusão também e desenvolvimento. O texto dela, Como pode a escola contribuir para a formação de atitudes democráticas, cita importantes teóricos da psicologia, como Freud, Claparède, Piaget, ambos citados uma vez ao longo do texto. A presença de um texto da autora, de Helena Antipoff, no volume que inaugura o periódico, já reforça a hipótese de que havia, nesse período, uma forte relação entre a psicologia e a educação, nos artigos da REBEP, como será apresentado a seguir. Aqui, as tabelas confeccionadas, né, nós dividimos os resultados divididos em 4 sessões, né. Primeiro, os instrumentos de avaliação psicológica. Então, aqui estão todos nessa primeira tabela, todos os artigos, né, que tratavam sobre os instrumentos de avaliação psicológica. Eu não vou descrever detalhadamente todos os artigos por conta do tempo. Na segunda tabela, a gente também encontra sobre orientação educacional, são os estudos sobre psicologia e educação, né? Também não terei tempo para detalhar todos eles. Gente, se meu tempo estiver ultrapassando, se por favor me interrompam, tá? Essas outras 2 tabelas também, sobre psicologia do trabalho e das organizações, e assuntos sobre inteligência, desenvolvimento mental, e aqui eu expliquei um pouco melhor, né? Foram identificados 23 artigos sobre instrumentos de avaliação psicológica. Neles, né, identificamos estudos sobre o nível mental, homogeneização de classes, validade de testes, avaliação psicológica no processo de seleção, psicodiagnóstico. Os principais autores que encontramos que discutiam sobre esse tema, né, são Binet, Emílio Miri Lopes, Lourenço Filho, que também desempenha um papel muito importante na psicologia brasileira, Pierron, Thorndike, Spearman e outros. Também muitos testes foram identificados, Binet, Simon, PMK, teste ABC de Lourenço Filho também, Rochat, Labirinto Manual de Ray, teste de redação e outros. Os textos sobre psicologia organizacional do trabalho identificados foram 9, os principais temas, né, psicologia do trabalho, psicologia organizacional, aplicação da psicologia, orientação profissional, seleção de pessoal. Os artigos identificados sobre psicologia da educação e métodos pedagógicos foram 22, onde identificamos estudos sobre orientação educacional, métodos psicopedagógicos, aplicação da psicologia na educação, formação de professores. A inteligência e desenvolvimento psíquico contou com 27 artigos, estudos sobre desenvolvimento, nível de maturação, nível mental, aptidão, psicopatologia, personalidade, e os principais autores citados entre os artigos estudados foram Binet, Claparède, Freud, Piaget, mas outros autores também foram identificados, né, como Lourenço Filho, entre outros. Caminhando para as considerações finais, podemos constatar, né, que através dessa pesquisa sobre a história da psicologia no Brasil, identificamos o desenvolvimento da psicologia no campo educacional
e esse desenvolvimento foi muito, essa relação entre os campos foi muito importante para a difusão da psicologia no Brasil. A REBEP contou ao todo com 65 artigos sobre psicologia no período estudado, onde se destacaram as publicações sobre psicologia educacional, métodos psicopedagógicos, instrumentos de avaliação psicológica, psicologia organizacional, psicologia do trabalho e estudos sobre inteligência e desenvolvimento mental, e também sobre psicologia infantil. A psicologia obteve na REBEP um importante espaço para desenvolver e disseminar os seus estudos e as aplicações teóricas e práticas. Agradeço, e aqui estão os nossos contatos, meu e do meu orientador. Perfecto. Muchas gracias por la ponencia, Ana Carolina, ¿no? Excelente, es un tema que además es muy importante en América Latina, el cómo se fueron introduciendo las primeras concepciones psicológicas a través de la educación, ¿no? Y que más aún con un aporte objetivo que es el análisis bibliométrico de una revista, ¿no? De pedagogía. Bueno, me parece que luego continuamos con la siguiente ponencia, ¿no es cierto? Y las preguntas son al final, o pasamos ahora con preguntas. Creo que es al final las preguntas, ¿no? ¿Sí? Corríjanme si me equivoco. Sí, al final. Final, perfecto. Entonces vamos ahora con la siguiente ponencia, que trata el tema de Ellen White y la psicología del paso del siglo XIX al XX, reflexiones iniciales, a cargo de Hugo de Nilsson Damasceno y Ana María Jacobilela, ambos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, ¿no? Entonces les damos pase a los ponentes y le agradecemos una vez más a Ana Cassio. Gracias. Obrigado, professor Walter. Boa tarde a todos e todas. Esse trabalho que eu submeti para o encontro do CLIO, intitulado, né, Ellen White e a Psicologia na Passagem do século XIX para o século XX, Reflexões Iniciais, ele consiste num desdobramento da minha tese de doutorado, né, minha tese que está em elaboração, pelo programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, né, que é onde eu sou orientado pela professora Ana Maria Jacob Vilela. E com esse tema, né, com esse título, eu estou interessado em investigar a presença da psicologia nas obras de Ellen White, né, que foi uma escritora americana, né, que viveu entre 1827 e 1915, só que Ellen White também, ela, além de ser conhecida como escritora, ela foi uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o interesse por esse tema surgiu de uma situação particular, né, por eu ser adventista praticante e também interessado na história da psicologia, bem como nas apropriações e também na popularização da psicologia, entendendo também que as obras de Ellen White, que foram muitas obras que ela publicou, e também muitas matérias ela publicou em jornais americanos, versavam sobre a educação, sobre a teologia, né, também sobre a medicina e, claro, sobre a psicologia. E isso me chamou a atenção. E a partir desse material que eu tenho tido acesso, né, há tanto tempo, eu venho me questionando o que Ellen White está chamando de psicologia, ou melhor, o que ela chamou de psicologia, o que ela divulgou como sendo a psicologia em suas obras. Será que Ellen White estava se referindo ao senso comum da época, ou será que ela estava se referindo a propostas de psicologia que estavam sendo desenvolvidas em universidades, escolas e hospitais? Nós estamos falando de um período que marcado entre o século XIX e princípios do século XX. A primeira publicação de Ellen White ocorreu lá por volta da década de 1850, e ela faleceu em 1915. Então, eu estou interessado em observar as obras publicadas nesse período. Tá?
É uma pesquisa que está em andamento, né, uma pesquisa de doutorado, mas pelo material que nós já consultamos, deu para perceber que Ellen White, ela criticou, aí que vem, criticou o mesmerismo, criticou o magnetismo animal, né, que são perspectivas importantes na história da psicologia, não é mesmo? E tem alguns aspectos interessantes que devem ser destacados em relação a Ellen White. Essa personagem fundadora da Igreja Adventista, além dela ter esse papel fundacional, importante, de destaque, ela é considerada pelos adventistas até hoje como uma profetisa, né, como uma pessoa de destaque, uma figura de destaque importante. E até hoje, as obras de Ellen White, que foram publicadas lá atrás, são lidas por esses fiéis e também são fiéis que se preocupam em seguir as recomendações de Ellen White. E diante desse quadro, eu fico me questionando se os adventistas formariam alguma impressão, formariam alguma percepção, alguma ideia de psicologia a partir do que Ellen White escreveu como sendo psicologia nos escritos dela. Então eu entendo que as obras dela, além de dialogar, né, com essas propostas científicas que estavam emergindo no século XIX, também serviu para que a psicologia, de certo modo, fosse popularizada. Chama a atenção também que o Instituto Smithsoniano, melhor dizendo, considerou, isso em 2014, considerou Ellen White como uma das 100 americanas mais influentes em todos os tempos. Então, são detalhes, né, que me fizeram questionar o que essa personagem fez, como que essa personagem se referiu à nossa área, né, à nossa psicologia, sendo que ela não era psicóloga, ela não tinha formação em psicologia, ela, pelos dados biográficos, ela teve o ensino restringido ao 4º ano do ensino primário, porque ela sofreu um acidente grave, né? Ela, na verdade, foi agredida, né, por uma pedrada no rosto, na cabeça, e ela ficou com dificuldades de aprendizagem, teve de interromper os estudos. Mas esses são aspectos secundários que a gente pode conversar em outro momento. A grande preocupação de lidar com as obras de Ellen White decorre justamente da produção, né, desse cuidado que nós temos de ter com o que ela escreveu, por conta de vários motivos, mas um deles eu vou falar com vocês, que é justamente após o falecimento de Ellen White em 1915, há uma vasta publicação de obras dela após o seu falecimento. E aí eu me questionei em algum momento aqui na minha pesquisa se de fato seriam obras de autoria de Ellen White, né? Visto que são compilações, majoritariamente, e são compilações em que Ellen White não teve participação nesse processo. Então, todas as obras dela que foram publicadas após 1915, eu estou usando, mas como fontes secundárias. Eu estou considerando mesmo o que a própria Ellen White publicou, e, claro, nesse período de vida dela, ou seja, de 1927 a 1915. Eu tive de fazer esse recorte, e para lidar com toda essa produção dela, ela escreveu média de 100 mil páginas, né, segundo alguns autores, e para lidar com esse conteúdo eu estou utilizando o método conhecido como análise do discurso. Então a pesquisa vai nesse sentido, né, eu estou vendo que meu tempo encerrou nesse momento, e obrigado aqui a vocês por esse espaço, e daqui a pouco nós teremos o momento da troca, né? É isso. Muy bien, muchas gracias. Tema también muy interesante, sobre todo cuando mencionabas lo del mesmerismo, ¿no? Que también es bueno, digamos, corriente, ¿no? Que estuvo muy vinculada a varias otras, ¿no? Como la teoría hipocrático-galénica, la frenología, ¿no? Eran formas, digamos, incipientes en las que se iba introduciendo la psicología, ¿no? Te agradecemos también por la ponencia, Hugo.
Los comentarios los vamos a hacer al final. Creo que publicaste un artículo sobre el tema, ¿no? Este año, me parece, ¿no? Sí, ¿no? En una revista en Portugal, corrígeme si me equivoco. Oi, repetir a pergunta, por favor, essa última afirmação sua que cortou aqui e embolou um Sí, pouquinho. sí, no hay problema. Creo que publicaste un trabajo sobre el tema en Portugal, Ah, en una revista, ¿sí? peraí, deixa eu ver se eu entendi a tradução. Tá me perguntando se tem um trabalho publicado em português? Foi isso? Você hizo un artículo sobre mesmerismo en una publicación de Portugal. Se tem, você tá perguntando se tem, se eu conheço? Não, Ujú. por enquanto No. não. Ah, bueno, gracias, Hugo, muy amable. Vamos a pasar con la siguiente ponencia entonces ahora, que trata, que trata justamente el tema de las consideraciones psicológicas de Amanda Labarca en bases política educacional, bueno, que es un texto que publicó ella precisamente en 1943. Esta ponencia está a cargo de José Eduardo Ramos Vera, Dafni Valladares y Gonzalo Salas, todos ellos de la Universidad Católica del Maule, en Maule, en Chile, ¿no? Entonces, les damos la bienvenida. Sabemos que tenemos aproximadamente 10 minutos para disertar. Y bueno, despedimos a Hugo con un agradecimiento grande y les damos la bienvenida a nuestros nuevos ponentes. Muchas gracias. Bueno, la presentación entonces la inicia por la duda Dafni Valladares. Así que iniciemos. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Estamos muy contentos de poder participar en esta instancia. La investigación que expondremos a continuación se titula Las consideraciones psicológicas de Amanda Labarca en bases para una política educacional, libro publicado en 1943. Estaré presentando junto a José Ramos Vera, quien pudo liderar esta investigación gracias a los aportes realizados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Bueno, para comenzar es importante considerar algunas aportaciones biográficas de Amanda Labarca, partiendo por señalar que nace el 5 de diciembre de 1886. Su educación secundaria la cursa en el Liceo Isabel Lebrun, el cual era liderado por Isabel Lebrun, que fue una importante pedagoga y también una luchadora de los derechos de la mujer. Entre 1903 y 1905, estudia pedagogía en castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Posterior a sus estudios, en 1910, junto a su esposo Guillermo Labarca, se gana una beca del gobierno de Chile para poder seguir perfeccionándose en el extranjero, lo cual lo llevó a Estados Unidos, específicamente al Teachers College, destacado centro de formación de profesores. En este espacio donde Amanda Labarca conoce al doctor John Dewey, quien fue una gran influencia para ella respecto a la idea de la escuela nueva. Posterior a este viaje realiza otro en 1912 a Europa para continuar con su perfeccionamiento. Y ya en 1922, con un currículum bastante amplio, se consolida como la primera académica de Hispanoamérica. Es decir, que fue la primera mujer en toda Hispanoamérica en realizar una cátedra universitaria, específicamente de psicología. Una década más tarde, a propósito de su vínculo con los postulados de John Dewey, crea y dirige el Liceo Experimental Manuel de Salas, que es conocido por ser un laboratorio experimental, pues es aquí donde emplea los postulados de la moderna psicología. Como notarán, hemos puesto una lista de algunos de los libros de Amanda Labarca que están centrados en educación, dentro de los cuales nos enfocaremos en bases para una política educacional, libro que da cierre a una trilogía compuesta por la evolución de la segunda enseñanza y la historia de la educación en sí. Bueno, y para poder contextualizar esta idea de la escuela nueva, cabe señalar que fue un movimiento pedagógico que se asocia fuertemente con la figura intelectual de Cecil Redier, ya que él no solo propone nuevas prácticas pedagógicas, sino que las concretiza por medio de la creación de la escuela Appleton, la cual atrajo distintas personas de distintos países, la mayoría pedagogos, pedagogas, debido a los resultados positivos que se evidenciaban en ella.
en los cuales se podía observar que en la mañana estaba dedicada a trabajo escolar en el interior, la tarde a trabajos físicos y manuales en el exterior, y el atardecer a música, arte y recreación social. Se da cuenta de cómo se fomentaban actividades manuales, físicas y artísticas dentro de este centro, lo cual tenía como centro al niño en todo su proceso de aprendizaje. Bueno, y Estados Unidos no se quedó atrás. Es precisamente John Dewey quien impulsa en este país, especialmente en el Teachers College, los postulados de la escuela nueva, con el fin de modificar la pedagogía memorística hacia una de un carácter integral, dando énfasis a la personalidad, creatividad y las necesidades del niño y de la niña, señalando que la experiencia ha demostrado que cuando los niños tienen una oportunidad para las actividades prácticas que pongan en juego sus impulsos naturales, ir a la escuela es una alegría, su manejo es menos pesado y el aprender más fácil. Estas ideas no solo estaban acordes con lo planteado por Cecil Redier, sino que también sirvieron como inspiración para Amanda Labarca. Bueno, entrando ya más en materia en lo que es el análisis de esta fuente primaria, de este trabajo documental, nos vamos a centrar un poquito más en Bases para una política educacional, que si bien fue un texto que Amanda Labarca publicó en 1943, tal como señala Daphne Valladares, es importante también señalar que es una obra que viene a culminar una trilogía, y por tanto también en este texto y en el trabajo de campo que nosotros hemos realizado junto a Daphne Valladares y Gonzalo Salas, nos hemos podido dar cuenta de que también se ve una visión del contexto educativo chileno mucho más madura, a propósito también no solamente de que es el último libro que publica esta trilogía, sino también de que para aquel entonces Amanda Labarca ya era una figura consagrada en el campo pedagógico nacional e internacional, y bueno, también en otras áreas como el feminismo, pero que no vienen tanto al lugar a nuestra presentación a propósito de nuestro problema de investigación. Bueno, nosotros lo que quisimos hacer fue, al ir revisando y profundizando en este libro, nos fuimos dando cuenta que emergen bastantes consideraciones o bastantes elementos vinculados a la psicología. Sin embargo, quisimos hacer una agrupación de estos elementos y bueno, en honor al tiempo solo vamos a poder pesquisar o profundizar en algunos de ellos. Bueno, y precisamente uno de estos, y que va en la línea de lo que planteaba Redier y John Dewey, corresponde a la educación integral. Amanda Labarca percibía el contexto educativo chileno de aquel entonces, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, como un contexto educativo que, bueno, estuvo en una constante crisis, ya también comenzó a aparecer un poco más la educación científica en el sentido de que se realizaron bastantes congresos, sobre todo al inicio del siglo XX, que fueron congresos de mucha importancia para el contexto educativo chileno. Y en este aspecto entonces Amanda Labarca, ya con una visión mucho más madura, señala que el objetivo de toda educación debe ser el poner al niño en posesión de los instrumentos, las técnicas, los métodos útiles para adquirir y ampliar indefinidamente su cultura. Métodos de aprender y de investigar en vez de lecciones que repetir. Al respecto, acá se pueden señalar o se pueden extraer dos cosas que son muy interesantes. Bueno, la primera es que, si bien no lo menciona explícitamente, por los instrumentos, técnicas y los métodos útiles, Amanda Labarca está haciendo un guiño o está ya desarrollando un vínculo entre la psicología y la educación, ¿ya? Precisamente desde la psicología iban a venir todas estas técnicas, estos métodos e instrumentos que iban a aportar a la educación que para aquel entonces, como les señalaba, estaba en crisis. Lo segundo es que Amanda Labarca comienza ya a realizar, y siempre desde su mirada crítica, comienza a realizar un planteamiento bastante agudo, bastante perspicaz de lo que estaba ocurriendo o de las falencias que ocurrían en el contexto educativo. Y en ese aspecto señala que todos estos métodos iban a ayudar a ampliar la visión muy memorística o de repetición en la cual se encontraba el estudiantado. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes para aquel entonces tenían un rol muy pasivo en el que se sentaban y tomaban nota de lo que el profesor decía, pero había muy escasa interacción. Y Amanda Labarca entonces propone y empieza a hacer de alguna manera una crítica a este sistema educativo con la finalidad de que avance y obviamente incluya la psicología también como parte de toda la necesidad para un progreso educativo. Ya para más o menos finalizar dentro de las áreas que nosotros quisimos exponer, queremos destacar también lo que compete al desarrollo de la personalidad y el desarrollo intelectual. En relación al desarrollo de la personalidad,
Amanda Labarca considera que la madre o la cuidadora en general, bueno, se puede ampliar esta cita, ¿cierto?, a cualquier persona a cargo de un menor, debía contar o poseer con las bases de la muy difícil ciencia y técnica de educar a los chicos, especialmente entre los 3 y los 7 años, edad fundamental en la creación de hábitos y formación de la personalidad. Bueno, acá esta cita, a pesar de ser bastante breve, tiene varios elementos a destacar. Una de ellas es que nuevamente da cuenta de que tiene que haber una técnica, tiene que haber sustentarse en unas bases más empíricas para poder educar de buena manera a los estudiantes, pero también abre las puertas a la institución escolar para recepcionar no solamente al estudiante como un sujeto pasivo, sino también activar un poco a la familia y decirle, mire, ¿sabe? Usted también puede aportar en el crecimiento de su hijo o de su hija. Otro aspecto relevante es que también sitúa el rango de los 3 a los 7 años, es decir, ya ofrece al menos un rango etario en el cual ya de acuerdo a la investigación se considera un periodo bastante importante para el desarrollo de la consolidación de hábitos, pero también de la formación de la personalidad. Y finalmente, en relación al desarrollo intelectual, se puede señalar que Amanda Labarca, y acá la crítica es mucho más, más potente quizás, señala que la tarea tradicional de los colegios fue casi exclusivamente la intelectual. ¿Qué quería decir esto? Que era simplemente entregar contenidos o materia, como hoy en día se conocen, y a ellos se dirigía el niño para adquirir conocimientos abstractos. Y acá también esto es bastante fuerte para la época, porque precisamente los conocimientos muchas veces quedaban en el aire porque no lograban aterrizar o hacer un sentido para el estudiante y también para las familias. En efecto, Chile en algún momento llegó a tener tasas de deserción escolar bastante elevada precisamente porque las familias no encontraban un vínculo entre lo que la escuela enseñaba y lo que el estudiante necesitaba. Bueno, todo esto entonces para reaccionar a veces, siempre y en todo caso, para ejercitar su inteligencia. Entonces, claro, lo que apuntaba Amanda Labarca, y aquí también para ir haciendo el nexo con los trabajos de Redier, de otros autores, era que se necesitaba abogar o acudir a una pedagogía mucho más integral. Mediante esta educación integral, finalmente el estudiante no solamente iba a adquirir conocimientos, que era lo que ya estaba haciendo en Chile, sino que además se iba a poder nutrir y reforzar de muy buena manera, digamos, para el futuro. Aportando con eso, mejor dicho, a una adolescencia, a una adultez en muchas mejores condiciones que las que se tenían hasta aquel entonces. Sin más que agregar en este espacio de la presentación y por supuesto ya con la disposición de participar en la reflexión, damos por cerrada nuestra ponencia y le agradecemos por su atención. Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias por la ponencia sobre Amanda Labarca, evidentemente una de las figuras más importantes de la psicología en Chile, en sus inicios, ¿no? Quien desde la educación justamente abordó varias temáticas psicológicas en relación a la escuela nueva, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar con otra ponencia que titula La cuestión sexual en la obra de Ignacio Martín Baró, ponencia a cargo de Luisa Biasoli de Melo Resende, Felipe Milagres Huechat, ellos de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces, les damos la bienvenida y les agradecemos también a José y a la colega que también expuso. Un abrazo para ellos. Y nada, bueno, vamos con la ponencia que viene. Gracias. Boa tarde, pessoal. Eu sou Luísa, estudante do 6º período de Psicologia da UFRJ, e o presente trabalho foi fruto da minha iniciação científica com o professor Felipe Boechat. Durante a minha formação, eu fiquei bastante interessada nas problemáticas relacionadas ao gênero, sexualidade e ideologia, e como já havia entrado em contato com a psicologia martin-baroniana, decidi continuar meus estudos nesse âmbito. Inicialmente, eu fiz uma busca em 3 bases de dados: a Biblioteca de Teses e Dissertações, o Google Acadêmico e a Cielo, para encontrar se já havia conteúdo produzido sobre a intersecção entre gênero e a obra de Martin Baró. A minha busca foi pelo que o autor tinha produzido no que chamamos de questão sexual, ou seja, temas relacionados ao papel da mulher na sociedade e como seria abordada a sexualidade. Entretanto, somente um artigo abordava o tema da homossexualidade, utilizando-se da psicologia da libertação como referencial. A pouca disseminação da obra do autor no país foi uma das dificuldades encontradas, sendo o único livro em português, Crítica e Libertação na Psicologia, publicado em 2017 por Fernando Lacerda Júnior.
Os materiais desse artigo foram encontrados na Cátedra Libre Ignárcio Martim Barão, da UCA. Primeiro eu vou fazer uma pequena biografia dele para ir apresentando os 7 artigos e 2 capítulos do livro que abordavam o tema. Ignacio Martim Barão nasceu em Valladolid, Espanha, em 7 de novembro de 1942, onde passou a maior parte de sua infância. Nesse mesmo local também estudou no Colégio Jesuíta São José, onde desde cedo esteve envolvido com as questões religiosas que o fizeram despertar sua vocação. Aos 17 anos, Ignacio ingressa na Companhia de Jesus. Logo nos anos 60, Martim Barão foi para a Colômbia com compromissos jesuítas, locais onde obteve a licenciatura em Letras e Filosofia, entrando em contato com diversas correntes filosóficas. E assim ele conhece o método histórico dialético. Em seguida, se alocou em El Salvador, onde cursou licenciatura em Psicologia na UCA. Nos ensaios encontrados da década de 60, Um Estranho Remédio para a Homossexualidade e o Complexo de Macho, Barão coloca que a homossexualidade seja uma patologia psicológica, como uma enfermidade, que deva ser curada. No segundo, caracteriza o complexo do macho, delimitando as principais características de tal complexo. São elas: a atividade sexual, o macho busca conquistar o máximo de fêmeas possível; a agressividade, o horror por tudo que se relaciona à delicadeza; o pensamento de superioridade sobre as mulheres; e o complexo de virgindade. O homem deve ter diversas experiências sexuais, porém a mulher deve casar virgem. Durante a década de 70, o autor finaliza sua licenciatura em Psicologia pela UCA. No artigo 5 Teses sobre a Paternidade, analisa a paternidade partindo de 5 interpretações: a biológica, a social, psicológica, a ética e concreta da vivência de El Salvador. No ano de 1977, completa seu mestrado em Ciências Sociais e, em 1979, doutorado em Psicologia Social e Organizacional na Universidade de Chicago, entrando em contato com a psicologia social estadunidense hegemônica. Com isso, percebe como é a crítica individualista e positivista tal psicologia. Nesse período, propõe diversas críticas a elas e a necessidade do método dialético de análise. Ao voltar de Chicago, assumiu o posto de vice-reitor da UCA e também muitos outros cargos, como de chefe do Departamento de Psicologia e Educação e conselho editorial da UCA e sua principal revista, a ECA, Revista de Estudos Centro-Americanos. É importante sublinhar aqui que a Guerra Civil de El Salvador começa em 1980, o que afeta grandemente na obra do autor. Nos anos 80, inicia de modo incipiente o desenvolvimento de sua teoria propriamente dita. Ademais, volta a morar em El Salvador e se deparar com as dificuldades concretas da realidade da Guerra Civil. Por isso, volta a abordar a questão da mulher na sociedade. O primeiro artigo desse contexto, A Imagem da Mulher em El Salvador, de 1980, inicia apontando o caráter ideológico da delimitação de papéis ditos femininos e masculinos. Além disso, delimita claramente o papel da mulher, da imagem da mulher e sua ligação com a manutenção e reprodução das classes dominantes. Realiza a aplicação de questionários buscando comunicar a opinião salvadorenha sobre os papéis femininos e masculinos. Entretanto, a amostra preponderante foi de universitários, fato que não dizia sobre a maioria da população do país. A partir dos resultados, o autor percebe uma relação causal inversa entre os anos de escolaridade e o grau de machismo. Quantos mais anos de escolaridade, menos machista. Como os setores analfabetos constituíam a maior parte da população, significava que grande parte da sociedade possuía comportamentos machistas. No artigo As Características Femininas segundo a Cultura Dominante em El Salvador, de 1983, analisa as características mais comuns que a mulher deveria ter no imaginário social. O artigo foi desenvolvido a partir da aplicação de questionários em uma população mais ampla que o anterior, comunicando melhor a realidade. As principais características que os entrevistados definiram como fundamentais para a mulher foram laboriosidade, generosidade, atividade, religiosidade e emotividade. No livro A Sociologia é feito um apanhado dos artigos publicados até 1983, são propostos estudos voltados à realização de proposições teóricas a partir dos dados coletados e análise de teorias vigentes da época. Propõe 3 mitos para explicar como a ideologia se concretiza: o mito da esposa amante, o mito da mãe e o mito do eterno feminino. No artigo É Machista e Salvadorenho, de 1987, apresenta as explicações psicanalíticas, culturalistas e histórico-dialética ao machismo. O estudo pretende responder as perguntas: é o Salvador machista?
E a relação entre machismo e classe social? As perguntas envolvem temas já discutidos, como, por exemplo, papel feminino e masculino, desejo sexual e os mitos, abordados em ação e ideologia. 2 em cada 5 que responderam um questionário, aproximadamente, possuíam atitudes machistas. Fica demonstrado novamente que as pessoas que pertenciam aos setores mais humildes da população, com menor escolaridade, cujas ocupações recebem menor nível de reconhecimento social e menor salário, são aquelas que apresentam atitudes mais machistas. Já em 1988, no artigo A Família Porta-Carcereira da Mulher Salvadorenha, iniciei examinando as crenças e estereótipos que os salvadorenhos têm sobre a mulher e discorrendo sobre como elas influenciam negativamente no seu desenvolvimento. Ele apresenta neste artigo que a casa para as donas de casa se torna um dos lugares em que essas recebem maior reconhecimento, possuem capacidade de decisão mais ampla. É uma das poucas áreas em que seu parecer é ouvido e respeitado. Todo o processo de se apaixonar, ter filhos e construir uma casa muitas vezes é um processo gratificante, e a mulher se sente feliz por essa jornada. Paradoxalmente, após as realizações de quando o amor ainda está fresco e os filhos pequenos, a casa torna-se uma prisão, em que a mulher se encontra rodeada pela solidão e pelo vazio, sem nenhuma tarefa significativa ou horizonte estimulante. No mesmo ano, publicou A Mulher Salvadorenha e os Meios de Comunicação Massiva, em que analisa os principais meios de comunicação de eram jornais de televisão para a mulher apresentada por eles. No primeiro capítulo da obra Sistema, Grupo e Poder, possui a especificidade de ter sido escrito 5 anos antes do resto do livro. Ao definir as formas da ideologia no cotidiano, Baró coloca que o pressuposto de que a mulher deveria ser definida por sua função reprodutiva se enquadra como uma expressão da reificação e fetichização da realidade. Mais à frente, a obra coloca que o trabalho doméstico da mulher e o cuidado familiar está definido por formalismos culturais que se comunicavam concretamente com as singularidades expressas pelo indivíduo posto em análise. No mesmo ano, dia 16 de novembro de 1989, ele é assassinado pelo exército no campus. E eu queria apresentar só essa pequena análise que a gente fez da obra dele e os resultados. Muito obrigada a todos y todas. Muchas gracias por la ponencia. Realmente, de repente, bueno, en mi caso, por ejemplo, desconocía todo lo que había trabajado Martín Baró sobre temas de sexualidad. Y es muy interesante, realmente, ¿no? Es un aporte muy, muy novedoso y le agradecemos también por la ponencia. Y bueno, como última temática del día de hoy, me toca exponer a mí. Voy a hablar acerca de justamente una de las pioneras más importantes de la psicología en Arequipa, que es una región ubicada al sur de Perú. Bueno, en mi país no es muy común que se hagan historias todavía, ¿no? De la psicología de las mujeres más importantes que han aportado nuestra disciplina, ¿no? De hecho, no hay una obra que sistematice todo ello, ¿no? Como ocurrió en Chile o en Brasil, ¿no? Y bueno, aunque se sabe de que hay muchas psicólogas importantísimas, ¿no? Como Violeta Tapia, Alegría Maslú, Cecilia Torne, ¿no? Pero digamos no hay una obra que sistematice todo su trabajo, que se haya dedicado a ver su vida y obra con digamos, una preocupación primaria. Entonces, el trabajo que voy a presentar, permítanme compartir mi pantalla, es acerca de la vida y obra, digamos, de Belén Salvatierra, que es una de las pioneras de la psicología en Arequipa, ¿no? Como decía. Entonces, como decía, vamos a hablar de esta psicóloga que, bueno, he tenido el gusto de conocer, en realidad desde hace mucho tiempo atrás. Ella, de hecho, sigue viva, no sé, de manera que no es un personaje digamos, que sea de tiempo atrás, más bien reciente, ¿no? Ella nace justamente el 2 de agosto de 1944 en Arequipa. Era hija de Zoila Rosa Salvatierra, y quien migró de Ecuador. Ella estudió en el Colegio Rosario sus estudios primarios y en el Colegio Señoritas Arequipa la secundaria, ¿no? Se destacó en letras y en artes, sobre todo en el teatro, ¿no?
y logrando pues siempre la excelencia académica. Siempre ha sido una mujer desde pequeña, como vamos a ver, que se ha destacado, ¿no? Y también con inclinaciones artísticas, ¿no? Y, por ejemplo, vemos algunos de los bordados que ella hacía, ¿no? Esas imágenes son de bordados de paisajes de la ciudad de Arequipa, ¿no? En el año 62 inició sus estudios primero en educación en la Universidad Nacional de San Agustín, llegando a ser delegada del Centro Federado, y bueno, allí es donde inicia con todo esto de la obra del bordado. En el año 65 presentó también una segunda exposición. En realidad, si mal no me parece, han sido como 15 exposiciones que ella ha dado a lo largo de toda su vida, exposiciones artísticas sobre el bordado, porque estas son solo dos. Ella tiene decenas digamos, bordados de paisajes, ¿no? Que además ella bordaba estos paisajes mientras paseaba con su novio, su pareja, que luego sería su esposo, ¿no? Alberto Vega, que era pintor. De manera que Alberto Vega pintaba y Belén Salvatierra bordaba el mismo paisaje. Cuando hacen las exposiciones siempre presentan el mismo paisaje en bordado y en pintura, ¿no? Pintura acuarela además, ¿no? Que es lo que manejaba él. Bueno, esta cercanía obviamente los hizo tener una relación que fue madurando, se casaron, de hecho, de su unión han tenido una hija que es Zoila Vega Salvatierra, que es musicóloga y una destacada investigadora en el ámbito de las humanidades, ¿no? De hecho, ella hizo sus posgrados en Chile, y el año pasado, si no me parece, ganó el premio de investigación que otorga el CONCITEC en el Perú, ¿no? Una vez al año, ¿no? Bueno, ella se gradúa, Belén Salvatierra se gradúa como educadora con la tesis Afectividad y Educación, ¿no? Justamente en 1966. Y bueno, ella ha hecho un aporte importante a la psicología de Arequipa. Vamos a reseñar muy brevemente cómo fue este proceso de institucionalización donde Belén Salvatierra entra, ¿no? A hacer una contribución significativa. En el año 55 se inicia este proceso de institucionalización con la creación de un instituto de filosofía y psicología que se crea en la Facultad de Letras de la UNSA. Allí también se crea un centro de investigación que hizo algunos estudios, siendo el más relevante uno en el que se evaluó la inteligencia en más de 10.000 estudiantes de Arequipa. Este proyecto estuvo liderado por quien además era el director de este centro de investigación, Miguel Ángel Rodríguez Rivas, ¿no? Y bueno, luego este Instituto de Filosofía y Psicología da pie en el año 59 a la Escuela Instituto de Psicología. Y de allí se crea en el año 64 la Escuela Profesional de Psicología. Sería la primera escuela profesional fuera de la capital y la tercera a nivel nacional. La primera fue en San Marcos en el año 55, luego la Pontificia Universidad Católica del Perú crea su carrera de psicología en el año 58, y la UNSA, la Universidad Nacional de San Agustín, en el año 64, ¿no? Y bueno, justamente el curso de psicología se había comenzado a dictar ya en realidad desde el año 31, ¿no? Un curso de psicología que era Psicología Experimental y Filosofía Lógica, que lo dictaba Manuel Castañeda, quien además sería cargo de lo que sería cargo de lo que vendría a ser el futuro, digamos, laboratorio de psicología experimental, ¿no? Otro pionero de más o menos aquellos años sería César Augusto Guardia Mayorga, ¿no? Quien fue el introductor de la psicología, de la reflexología, ¿no? Y digamos el fundador de la psicología científica en Arequipa, ¿no? Él entra a dictar cátedra en el año 37 a la UNSA, primero cursos de historia universal, filosofía y metafísica, y luego en el año 43 ya cursos de psicología, psicología general y psicología del niño y el adolescente. El primer director de la Escuela de Psicología, cuando esta se crea en el año 64, sería justamente Carlos Mies van der Landa, un psiquiatra formado en el extranjero, en Uruguay, que además fundó el Hospital Obrero en Arequipa en el año 40. El 15 de abril de 1971 se funda además la Asociación de Psicólogos de Arequipa, primero como una filial de la Sociedad Peruana de Psicología que se crea en el año 1954 en Lima. Y esta asociación, de la cual además Belén Salvatierra fue una participante activa, no asumió ningún cargo político, no le gustaba mucho participar en la política, pero sí participó, por ejemplo,
con la publicación de trabajos en la revista que esta asociación publicaba, que es la revista de psicología que vemos allí en la esquina inferior derecha, ¿no? En el año 84, entonces, se crea recién la Facultad de Psicología. Antes, esta escuela de psicología que se crea en el 64 estaba dentro de la Facultad de Filosofía. En el año 84 se crea la Facultad de Psicología, ¿no? Y Belén Salvatierra sería nombrada la primer decana, ¿no? de, de esta facultad, ¿no? Donde estaba la Escuela de Psicología de la UNSA en Arequipa. Y bueno, Belén justamente también ha tenido una formación muy destacada en el ámbito de la psicología, además de sus estudios en educación, como hemos visto. En el año 71 se gradúa como psicóloga con la tesis titulada El medio familiar y la adaptación del niño, ¿no? Y desde entonces también se ha dedicado al tema de la docencia universitaria, con distintas cátedras, ¿no? Como de psicología educativa, psicología de la motivación, entrevista psicológica, y en cada una de ellas también ha editado guías, ¿no? Para los estudiantes, guías que han servido pues para orientar bien trabajos prácticos o los temas teóricos, ¿no? En el año 73, luego de haber estudiado en la Alianza Francesa, una beca para seguir estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Escolares de la Sorbona en París, en la especialidad de psicología escolar, y allí toma contacto con René Sasso, pero debido a que su hija estaba muy pequeña, recién nacida, tiene que estudiar solo unos meses, no llega a terminar esos estudios y retorna a Arequipa. En el año 80 también viaja a Cuba, ¿no? De donde participa, hace algunos estudios en el Hospital Psiquiátrico de La Habana y participa en el primer Seminario Internacional de Psicología en la comunidad, donde ella presenta un interesante tema sobre un proyecto que ella lideró en Arequipa que se llamaba, bueno, era un proyecto en el cual ella tenía un espacio en la televisión, en un canal en Arequipa llamado Continental, que hoy ya no existe, y ella tenía un programa llamado Conversando con el Psicólogo, ¿no? Que salía con cierta periodicidad, una vez a la semana, me parece, y que, bueno, estos programas se han llegado a grabar, hay toda una documentación de todo ello, ¿no? Lo cual también fue una labor pionera, que en realidad, si mal no me equivoco, ni en Lima se ha hecho. Entre 1981 y el año 83 realiza estudios de maestría en psicobiología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Allí tiene contacto justamente con quienes serían sus profesores, ¿no? Importantes académicos como Víctor Colotla, Félix Ostrowski y Augusto Fernández Guardiola, ¿no? Ella entonces se gradúa como magíster con una tesis titulada Influencia en la amígdala del lóbulo temporal sobre los fenómenos fásicos del sueño en el gato, Félix Doméstic, ¿no? Bueno, ella, entonces, vemos justamente allí color verde, la tesis, la portada de la tesis que ella presenta, y bueno, tiene obviamente su grado académico, y regresa a Perú, siendo con ello la primer psicóloga en Arequipa con grado de maestría, ¿no? Por un lado, y además haciéndose cargo justamente por ya tener ese grado, ella puede es nombrada, ¿no? Como, por votación, obviamente, como decana de la Facultad de Psicología que se crea en el año 84. Y siendo decana, ella promueve una serie de actividades. Una de ellas, por ejemplo, la publicación de la revista que ven al costado, que se llama Conciencia, que sería, bueno, pocas revistas de psicología que hubo en la UNSA, ¿no? Ella fue decana 2 periodos consecutivos, ¿no? Hizo, como digo, un montón de actividades, como fundó también un laboratorio de neuropsicología, edita la revista, organiza también una segunda especialidad en psicología educativa y orientación y consejería escolar, que deriva en la publicación de un libro, ¿no? Llamado Guía para la Orientación Vocacional y Profesional. Fundó también el consultorio psicológico, ¿no? Y bueno, después de toda una ardua labor, ella se jubila en el año 1989, ¿no? Es justamente en el año 93, si mal no me parece, que ella viaja a España para ver la posibilidad de hacer estudios de doctorado allá. Y efectivamente el año 94 inicia sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo pues el grado de doctor en psicología con el calificativo summa cum laude. Su tesis fue dirigida por el doctor Dionisio Pérez y Pérez y tituló Aportaciones del electroencefalograma al diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de las dificultades del aprendizaje. Ahí vemos algunas imágenes que cuando ella era decana, pues se encargó de organizar que vendría a ser, por ejemplo, un Congreso Nacional de Psicología Educativa, ¿no?
fue una de las organizadoras en realidad. Y la foto donde está la plana docente de la UNSA, de la Universidad Nacional de San Agustín, cuando ella era la decana, ¿no? Justamente Belén está en el centro, por favor. En el centro. Bueno, los aportes que ha tenido la psicología han sido muy importantes, por lo cual justamente el año 98 el Colegio de Psicólogos del Perú le otorga el Premio Nacional de Psicología, que sería la primera mujer en Arequipa, y es más, la primer psicóloga, y quizás, y creo que hasta la única psicóloga de Arequipa que ha recibido ese premio, ¿no? El Premio Nacional de Psicología, por su labor institucionalizadora cuando ejerció el decanato, ¿no? Que eso permitió cimentar las bases de la psicología a través de las actividades académicas y de enseñanza o formativas que se dan en la UNSA. Eso favoreció muchísimo el que la psicología en nuestra región pudiera cimentarse, difundirse y desarrollarse, ¿no? Bueno, además de ello, ella ha trabajado pues varios temas de investigación, ha organizado eventos académicos, ¿no? Siempre ha sido una difusora de la psicología científica, ¿no? Una profesional dedicada a la consulta, de hecho hasta ahora se dedica a la consulta privada, ¿no? Una persona además muy noble, muy correcta, ¿no? Muy directa también, justamente por ello la apodaban la Tacha, ¿no? Cuando ella era la decana, ese era digamos, su apodo, ¿no? Pero ella lo tomaba siempre con cariño, ¿no? O sea, no, para ella eso no era algo agraviante, ¿no? Acá vemos justamente una imagen cuando le están dando el Premio Nacional de Psicología arriba, y abajo cuando la nombran profesora emérita de la UNSA luego de que se jubile, ¿no? Ella trabajó en diversos temas como la psicología educativa, ¿no? La orientación vocacional, neuropsicología, psicología de la familia, psicoterapia de pareja y también psicología industrial. Justamente cuando ella se retira de la enseñanza en la Universidad Nacional de San Agustín, eh, lo que ocurre es de que se empieza a dedicar al trabajo en el campo organizacional. La llaman para hacer consultorías en distintas empresas mineras y también a dar, talleres, capacitaciones, ¿no? Lo cual le permite recoger una gran cantidad de datos sobre los mineros, ¿no? Peruanos, y ha logrado obtener varias publicaciones sobre estos temas, ¿no? Libros como los que vemos allí, Psicología del Minero o Cultura de Seguridad Laboral para el Minero, y también artículos de investigación que ha publicado pues, en los últimos años, digamos, ¿no? Eh, con ello, Belén Salvatierra también se nos presentaría como una principal pionera en el campo de la psicología organizacional en Arequipa. Para terminar, ya tenemos algunas de sus guías de práctica que utilizaba con sus alumnos, ¿no? Hay una foto también en la que está con la generación de profesores cuando ella estaba en la UNSA, ¿no? Tenemos acá están los libros que ella ha publicado, que son varios hasta la fecha. Es la autora que más libros ha publicado, la autora psicóloga, ¿no? Que más libros de psicología ha publicado en nuestra región. Y acá tenemos varios de sus artículos que se han publicado en revistas locales y nacionales sobre todo, ¿no? La revista Conciencia, la revista de Psicología de Arequipa, la revista de la Asociación de Psicólogos, la revista Peruana de Psicología, entre otras, ¿no? Acá están algunas de sus ponencias que ella ha tenido con distintos temas, ¿no? Pero siempre sobre temas de familia, sobre temas de neuropsicología o temas también organizacionales. Y bueno, eso es lo que les tenía para presentar. Espero que no se haya aburrido. Bueno, entonces, dicho eso, no sé si pasamos rápidamente a una ronda de preguntas, ¿no? El tiempo sé que nos ha quedado corto en realidad a todos, ¿no? Aunque creo que me he pasado varios minutos. No sé si podemos hacer ahora algunas preguntas, quienes deseen. Bueno, a mí me gustaría simplemente comentar que es importante que rescatemos lo que llamamos personajes olvidados de la psicología, ¿no? No solo en mujeres, ¿ah? También hay varones que son olvidados, ¿no? Pero evidentemente, digamos, se ha prestado más atención a la labor psicológica que han desarrollado el género masculino, ¿no? Por bueno, razones que ya conocemos. Es importante, como digo, rescatar personajes olvidados, sobre todo mujeres como Belén Salvatierra, como decía, como Amanda Labarca, ¿no? Y muchas otras que han sido pioneras, en realidad, y
y curiosamente su obra se ha rescatado como décadas después de iniciada o después de que ha fallecido, ¿no? Es una pena que, bueno, a veces estando en vida, que bueno, no siempre ocurre, las personas que más han trabajado por la psicología no reciben los méritos que corresponden, ¿no? Por eso a veces quedan en el olvido. Entonces, nada, hay que tratar de desarrollar una psicología que también les dé voz, ¿no? Y que permita difundir su obra, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo. Walter, yo quería hacer una pregunta Sí. sobre el trabajo, y sacar algunas anotaciones, sobre el trabajo que expuso Ana Cassini, Ujú. que si no me equivoco fue el primer trabajo. Exacto. Bueno, buenas tardes, Ana. Boa tarde. Voy a intentar que se me entienda. ¿Ya? Sí. Entiendo que el trabajo que tú expusiste fue un trabajo bibliométrico, ¿sí? Sim. Lo que quería preguntar es si en tu trabajo observaste una evolución en los temas que se fueron abordando en esta revista desde un inicio hasta finalizar el periodo. ¿Fueron en general temas, o sea, se vieron temas en particulares durante el periodo que tú analizaste? Sim, na verdade, José, eu acho que não é a pronúncia correta, né? Mas enquanto eu fazia o levantamento da revisão de literatura, o estudo, muito se falava sobre a relação da psicologia na educação, a presença de testes. Eu acho que essa hipótese, né, que levantamos enquanto construíamos o projeto, ela foi validada, né? Porque a maioria dos artigos encontrados discutiam realmente sobre esses instrumentos de avaliação psicológica e sobre os estudos em psicologia educacional. Então, a maioria, né, a grande prevalência foi desses temas. Também identificamos muitos temas sobre inteligência, desenvolvimento mental. Ao longo da revista, não encontrei, por exemplo, o termo psicologia clínica, mas percebemos que esses assuntos, esses estudos já traziam, né, já introduziam essas discussões sobre psicologia clínica, mas também no campo educacional. Eu acho que foi distribuído, né, o período foi distribuído, não teve um período de tempo, né, desses 20 anos, onde houve maior prevalência de estudos, foi distribuído ao longo desses 20 anos. Eu acho que no início da década de 60, eu não encontrei, de 60 a 64, não encontrei muitos artigos, esse período foi menor mesmo, mas de 44 até o início, final da década de 50, início da década de 60, foi bem distribuída essas publicações sobre psicologia. Muchas gracias, Ana. Eu que agradeço. Walter está silenciado. Gracias. No, decía si, no sé si haya más intervenciones o preguntas, ¿no? Bueno, si no hay más, podríamos dar por concluido, ¿no? El bloque. ¿O alguien quiere comentar algo? Yo, si me permite, Walter, quería hacer una reflexión. Esta vez ya no es una pregunta, sino que una reflexión a propósito de los trabajos que se expusieron, incluyendo el que también expuse junto a Daphne, el tuyo, bueno, el de todos los panelistas. A mí me llama la atención y me suma a tus palabras, ¿cierto? Al encontrar o pesquisar que muchas veces a los autores que estamos estudiando nosotros no se les reconoce en vida el trabajo que han hecho, o inclusive en algunos casos ni siquiera ya una vez que fallecen tampoco se les reconoce, es decir, quedan simplemente en el olvido. Y últimamente he estado pensando bastante en la formación que hoy en día nosotros tenemos, yo diría que al menos en Latinoamérica, pero con seguridad puedo hablar del caso chileno,
cuando hablamos de la historia de la psicología, por ejemplo, y haciendo un análisis curricular, quizás también dentro de la historia de la psicología, cómo se enseña en la universidad, muchas veces me he dado cuenta que todavía seguimos hablando, por ejemplo, de el laboratorio, ¿cierto?, de Wundt, esta psicología europea, también el caso norteamericano, pero no he visto, y ahí a lo mejor también dejo una pregunta quizás para conversar con todo un poquito, no he visto al menos, por ejemplo, en Chile, que se hable de una unidad o un espacio para la psicología chilena, por ejemplo. No sé si en el caso peruano o brasileño a ustedes les enseñan los orígenes de la psicología de su país, o en realidad también en Latinoamérica seguimos replicando el modelo europeo y norteamericano. Entonces, eso también creo que es como algo interesante quizás que para debatir y reflexionar un poco, sobre todo en estas instancias que precisamente lo que hacemos es conversar un poco más de esta psicología más criolla o más regional en el contexto latinoamericano. Eso simplemente, Walter. Gracias, José. Yo te podría comentar algo. Bueno, yo creo que en cada país de América Latina, el cómo se lleva a cabo la historia de la psicología tiene problemas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina se ha destacado que tiene sesgos clínicos, psicoanalíticos, que puede afectar el discurso historiográfico de la psicología, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, y creo que esa es la realidad de varios países, no tanto en Argentina o Brasil, por ejemplo, donde ocurre que por lo general quienes enseñan las cátedras de historia son realmente investigadores o gente dedicada a la investigación historiográfica o que tiene estudios, ¿no? En el caso de Perú y varios países en realidad, eh, ocurre que quienes enseñan estas cátedras no lo hacen con la debida información, no tienen la formación para ello y por lo tanto reproducen simplemente los modelos europeos o norteamericanos, ¿no? Sin tomar en cuenta los aportes hechos en el propio país o en América Latina, ¿no? Realidades más próximas a la nuestra. Sin embargo, cuando hay profesores que en realidad en el caso de Perú, mira, para que tengas una idea, y los amigos que nos acompañan también, la Sociedad Peruana de Historia y la Psicología tiene 10 miembros. De esos 10 miembros, que son gente que ha publicado temas históricos, etcétera, solamente 3 ocupamos cátedras de historia y la psicología. Los demás enseñan otros temas, investigación, metodología de investigación, etcétera. Y claro, también hay otros autores que han tenido alguna producción historiográfica, que no son miembros de la sociedad, que bueno, no son más de 5 en realidad, pero que tampoco enseñan temas de historia, enseñan otras cosas, psicología cognitiva, etcétera, ¿no? Entonces, en el Perú hay una gran carencia de profesionales especializados en historia, o al menos que tengan, digamos, la pasión suficiente como para intervenir investigativamente en el campo de la historia, y muchos de ellos simplemente los que enseñan solo leen uno que otro libro de historia, libro manual, además, y cuentan la historia, ¿no? Sin un sentido crítico, sin una indagación más exhaustiva por temáticas, porque cada temática evidentemente es todo un mundo en realidad, ¿no? Y eso también termina atrofiando mucho la enseñanza porque los alumnos no llegan a vivenciar con entusiasmo esto, ¿no? Ven el curso de Historia y la Psicología como algo de relleno, o sea, como un curso que no les va a ayudar mucho a desarrollar sus competencias profesionales, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Termina definiendo muchas veces nuestra identidad profesional, etcétera. Entonces, yo creo que es una realidad compartida por varios países. En Chile yo sé que hay varios miembros, por ejemplo, de la sociedad chilena, deben ser como 20 más o menos, ¿no? De la Sociedad Chilena de Historia, y otros más, ¿no? Que de repente no son miembros, pero que también se dedican al trabajo historiográfico, o que están en proceso formativo, pero que tienen un interés claro en historia, ¿no? Bueno, en Perú la cosa es más crítica, ¿no? O sea, eh, entonces, creo que y creo que en Colombia pasa algo similar, creo que en Bolivia evidentemente también, en Paraguay también, en varios países, ¿no? Como digo, en mi modesta opinión, de América del Sur, Argentina y Brasil sí creo que cuentan una mayor masa crítica para atender las demandas de la formación historiográfica en el país, ¿no? En sus países. Y creo que Ana María Tala quiere intervenir, no sé si se le puede ceder la palabra. Buenas tardes, discúlpenme que no me funciona el video, así que discúlpenme que no puedo dar la cara, voy a dar mi voz.
Bueno, quería en primer lugar felicitarlos a todos por los trabajos que me parecieron muy buenos, muy excelentes. También aprendí mucho sobre los desarrollos que han comentado. Y lo que yo estaba pensando también compartir con ustedes como reflexión, teniendo en cuenta también las intervenciones que hicieron a lo último, es que justamente a mí me parece muy valioso esto de rescatar figuras que a lo mejor no tienen una relevancia internacional y sí lo tienen para el contexto local, y también preguntarnos sobre las cuestiones más estructurales que han hecho. Por un lado, toda esta dificultad de mujeres psicólogas que se destaquen o que hagan su labor cotidiana, porque no hace falta que hagan una obra muy grande como para que puedan ser psicólogas y puedan ser renombradas. Y me parece que ahí se pueden destacar, se pueden sumar diferentes preguntas, ¿no? Por un lado, frente a esta tarea de estos psicólogos olvidados o psicólogas, ¿en qué medida ellos han contribuido al entorno a consolidar el desarrollo de la psicología, que a veces puede ser no totalmente innovador, pero ya esa consolidación tiene un valor? Por ejemplo, formar recursos humanos, publicar, a lo mejor dar una mirada diferente frente a ciertos problemas, como puede ser, por ejemplo, estas investigaciones con los mineros. Entonces, destacar, teniendo en cuenta lo que ustedes dijeron, sobre esos problemas que a lo mejor hacen a nuestras agendas locales, ¿eh? Y no solamente las agendas internacionales que son puestas por los países centrales que tienen como otras prioridades y otra visión de la psicología. Supongamos, nosotros enseñamos psicología cognitiva, temas generales, la atención, la percepción, la memoria, pero también hay en el aspecto práctico de la psicología muchos desarrollos o aspectos que hacen a este enfoque decolonizador que venimos comentando, que sería importante destacar también todos nosotros si tenemos alguna función educativa. En general, los que investigamos también somos profesores, docentes. Nosotros damos psicología de Argentina en la carrera de grado, damos en se ha puesto como algo obligatorio incluso para los planes de estudio. Y eso ha sido muy positivo porque favoreció que haya grupos que se formen profesionalmente en historia de la psicología y que estén insertados en las cátedras universitarias y por lo tanto haya una difusión de esto. Pero igualmente todavía tenemos, por un lado tenemos en la Argentina, tenemos desarrollo demasiado localistas, es decir, esta visión del psicoanálisis pregnando todo, que hace que los propios estudiantes de psicología y psicólogos jóvenes no se den cuenta que la psicología es más que eso, y se queden con una visión muy provinciana de lo que pasa en la Argentina, y no se abren a otros problemas, por ejemplo, una apertura más a los problemas sociales de la Argentina y cómo la psicología puede participar. Entonces, para cerrar mi comentario y no extenderme más, yo pensaba que estos trabajos de ustedes también es importante en la medida que también contribuyen a pensar estas cuestiones de innovación o de reproducción en el sentido no de copia, sino de consolidación. Es decir, la reproducción también es importante cuando permite consolidar, ¿no? Desarrollos disciplinares, y por otro lado, cómo estos autores aportan a las agendas locales, porque todos, de alguna manera, toman teorías, o esto es memorístico, o estos problemas no se habían tocado, ¿no? Entonces me parece importante también, estos trabajos pueden aportar a una trama más amplia, además de la figura individual que se está destacando. Eso era, bueno, y muchas gracias por sus aportes. Walter, está silenciado. Decía, gracias Ana por tu participación, y esto de, hay que ser conscientes de algo, ¿no? Obviamente la idea es desarrollar una psicología con una identidad latinoamericana, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que esto es bien complejo y bien difícil. O sea, esto va a tomar generaciones, ¿no? De trabajos, ¿no? De autores, ¿no? Posiblemente nosotros no lleguemos a ver esa consolidación, ¿no? Eh, pero hay que hacer la lucha, hay que trabajar en ello, ¿no? Eh, por lo pronto creo que justamente en los últimos 10 años
la historia de la psicología ha sido uno de los temas que más se ha desarrollado en América Latina a través de publicaciones, eventos como este, el Criosiqueo o varios otros, ¿no? Que hay en Chile, en Argentina, en Perú, etcétera, publicaciones especializadas y cada vez nuevas también generaciones que se van sumando, ¿no? a la investigación historiográfica. De manera que ojalá podamos hablar más adelante eh, de mayores aportes a la psicología venidos de América Latina, ¿no? Porque según las cifras, lo que la psicología latinoamericana en todos los países, sumando a todos los países, aporta a la psicología global en cuanto a temáticas originales, etcétera, es aproximadamente el 2%, ¿no? O sea, es casi nada, ¿no? Mientras que Estados Unidos aporta pues entre un 30 a 40%, ¿no? Europa otro más, todos los países de Europa otro 30% más o menos, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es poco lo que hacemos en realidad, lo cual nos obliga, digamos, a esforzarnos más, ¿no? A esforzarnos más y tratar de formar gente, ¿no? Que quiere interesarse en estos temas. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, a José, a Ana, a Dafne, a Hugo, a Ingrid, ¿no? A Juan Millán, a Alicia Gómez, a Lisa Biasoli, a Mónica Guimares. A todos ellos muchas gracias por su presencia, por su participación en este bloque. Y bueno, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Yo creo que si nadie más va a intervenir, un abrazo para todos. Buenas Chao, que tardes. estén bien. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao. Até a próxima. Tchau. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Tchau.